Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, yo soy el director de investigación y desarrollo de Socoda y el día de hoy les quiero presentar las diferencias entre nuestros mesones Fluence y los mesones comerciales. Básicamente esta charla está enfocada en mostrar las ventajas de nuestro producto desde la seguridad del usuario, la economía y el fácil uso. El primer comparativo que vamos a hacer es entre los sistemas a gas. El sistema a gas de Socoda cuenta con un cárter, que es el elemento que cubre el sistema eléctrico para evitar que haya cortos en caso de que haya una filtración de agua. Aquí vemos que es un cárter mucho más compacto y que está enfocado en cubrir lo que se debe cubrir. Mientras que en este mesón comercial vemos que es un cárter con una superficie muchísimo más grande, pero paradójicamente queda expuesto el sistema eléctrico. En este caso, si hay una fuga, es muy probable que se presente un corto y afecte el funcionamiento del mesón. Otro aspecto importante que debemos revisar es la longitud del cable de conexión. Aquí vemos que en el mesón Socoda tenemos una longitud mayor que se apega a la norma, y esto básicamente lo que hace es facilitar en el momento de la instalación la conexión del mesón, mientras que en este mesón comercial el cable es mucho más corto. Entonces probablemente a la hora de la instalación, si yo tengo mi toma ubicado en un punto lejano, pues voy a tener que hacer una adaptación o mover ese toma. Bueno, finalmente, si revisamos el diámetro de los tubos de aluminio, encontramos que los tubos de nuestro sistema gas Socoda tienen un diámetro de 8 milímetros y un espesor de pared de 1.5 milímetros, mientras que en este sistema gas el diámetro exterior del tubo es de 1/4 de pulgada, es decir, son 6 milímetros, y tiene un espesor de pared de 1.2 milímetros. Probablemente esta diferencia no influya en la eficiencia en la combustión de gas, pero sí nos habla de la robustez de nuestro sistema frente a los sistemas comerciales. Tenemos un tubo de mayor diámetro, de mayor espesor, mucho más resistente, que nos asegura que en caso de una mala manipulación o un accidente soporte la carga, sea más resistente, mientras que aquí se puede presentar una desconexión, una rotura o una falla del sistema gas. Ya revisando internamente el sistema gas, podemos partir por decir que nuestro sistema, el sistema de Socoda, es un sistema importado, fabricado en Italia, donde todos sus componentes aseguran la calidad de sus materiales y de sus procesos. Mirando ya en detalle, por ejemplo, la válvula, la unión de la válvula al tubo distribuidor es mediante una brida y un bicono por estrangulación. Eso asegura que nunca vaya a haber fugas y no requiere de adhesivos o sellantes adicionales. Mientras que en los mesones comerciales vemos un sistema fabricado nacionalmente y donde las válvulas son elaboradas en latón, y la unión al tubo distribuidor es mediante una rosca, pero deben complementar esa unión para asegurar el selle con adhesivos anaeróbicos. Esto quiere decir que la calidad de la rosca y de la unión con el componente que sigue no tiene el ajuste necesario y deben acudir a un adhesivo para poder asegurar el selle. Cuando yo no tengo un buen selle, ¿qué puede pasar? Puedo tener una fuga de gas. Esto es peligroso porque se puede generar una combustión no deseada y generar un incendio. Lo otro es que así no se genere la combustión de la llama, estoy desperdiciando el gas, se está perdiendo el gas. Y finalmente, pues si yo tengo una fuga, tengo que acudir a un técnico para hacer esa reparación, ¿cierto? Entonces esto me va a obligar a tener que hacer más mantenimientos, entonces eso implica mayor inversión de dinero, tiempo disponible para poderlo hacer. Lo mismo sucede con la unión del tubo de aluminio a la copa del quemador. Aquí vemos un efecto similar a lo que hablamos anteriormente, y es que los mesones comerciales que normalmente encontramos requiere complementar la unión que es roscada con una cinta de teflón para poder asegurar el selle. ¿Qué puede pasar aquí? Lo mismo que habíamos descrito. Puede haber una fuga de gas
poniendo en riesgo la seguridad del usuario, estoy desperdiciando el gas y voy a requerir en algún momento el mantenimiento. Con un agravante, y es que esta cinta de teflón que en este caso revisamos es una cinta que está especificada como de uso hidráulico, es decir, para conexiones de agua. Y pues, por simple lógica uno sabe que este sistema va a tener una temperatura mayor y esta cinta no está especificada para ese rango de temperaturas. Entonces esta cinta en el corto plazo se va a deteriorar y me va a comenzar a generar fugas. En nuestro mesón y en nuestro sistema gas, los componentes son de tan buena calidad que no requiere complementar la unión roscada con ningún tipo de sellante ni cinta, sino que es tanta la precisión de las roscas de los componentes que ellas mismas le aseguran que haya un selle perfecto. También podemos revisar el sistema del tubo distribuidor. Nosotros tenemos un sistema recto donde mantenemos un diámetro constante y esto nos asegura que la presión del sistema siempre va a ser la misma. Mientras que en los mesones comerciales vemos un tubo distribuidor de una dimensión mucho más grande y que tiene una curva en este punto. Y si vemos el detalle, esta curva tiene una estrangulación por el proceso de doblez. Entonces ahí eso también nos habla mucho de la calidad del proceso y de cómo elaboran ellos sus componentes, pero también nos habla que al tener aquí esta estrangulación y esta disminución en el diámetro, la presión del sistema va a variar, se va a modificar y esto puede alterar la combustión y el consumo del mismo gas. Aquí vamos a hacer el comparativo entre las etiquetas del mesón Socoda y del mesón comercial. Esta etiqueta nos habla sobre la eficiencia y la eficiencia tiene relación con la capacidad de hacer un trabajo y cómo administro yo la energía para poder hacer ese trabajo. En el mesón Socoda nosotros declaramos y estamos certificados que tenemos una eficiencia A. Eso quiere decir que estamos en un rango entre 62 y 63, mientras que en el mesón con el que estamos comparando es una eficiencia tipo B, quiere decir que está en un rango de 60. Nuestro mesón tiene una potencia de 8.5 kilovatios, mientras que el mesón de la competencia tiene 9.1 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros logramos una potencia en la combustión optimizando el uso del gas, similar a la que tiene el mesón con el que nos estamos comparando, que tiene una potencia más alta, pero el consumo de gas es proporcionalmente más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que usar el mesón Socoda con el sistema gas que nosotros tenemos ahorra en consumo del gas. Eso quiere decir que debo pagar menos dinero en mi cuenta de servicios. Otro punto supremamente importante en este comparativo es que nuestro sistema gas sirve para ser usado con dos tipos de gas. Es decir, yo puedo comprar mi sistema para gas natural y si en algún momento decido pasarme de casa y no tengo un sistema de gas natural, yo puedo transformar mi mesón para que funcione con gas propano, reemplazando una pieza muy sencilla que es el inyector. Mientras que el mesón comercial con el que estamos haciendo la comparación solamente se puede usar con el sistema a gas natural. Yo este mesón no lo puedo convertir porque aparte la válvula que nosotros usamos en nuestro sistema permite regular la presión, que es necesario hacer ese cambio cuando yo me paso de un gas al otro. Este sistema gas del mesón comercial no tiene una válvula regulable y por eso yo simplemente cambiando el inyector no puedo hacer el cambio. Ahí tenemos una diferencia bastante grande y habla de que nuestro mesón es más flexible, permite adaptarse a las diferentes necesidades del mercado y de nuestros usuarios. A continuación vamos a revisar y a comparar el mesón, la pieza de acero como tal, sus características, sus componentes y sus dimensiones. Primero debemos hablar que el acero inoxidable del mesón de unos 50 Fluence de Socoda es un acero inoxidable de la línea 200, mientras que el acero inoxidable de este mesón comercial es un acero 430.
Ahí encontramos una diferencia bastante importante que nos habla sobre todo de la resistencia a la corrosión. La especificación del acero 201 del mesón Socoda tiene una mayor resistencia a la oxidación. ¿Esto en qué se traduce? Que tengo que hacer menos mantenimiento y que tengo un mesón más perdurable en el tiempo. En cuanto a las dimensiones, podemos revisar que el tanque nuestro, el tanque de Socoda, tiene unas medidas de 490 milímetros por 370 y el mesón comercial tiene unas dimensiones de 450 por 360 milímetros. Las dimensiones del tanque del mesón Socoda son de 490 milímetros de largo por 370 milímetros de ancho, con una profundidad de 133 milímetros, mientras que las dimensiones de este mesón comercial son de 450 milímetros de largo por 360 milímetros de ancho y una profundidad de 135 milímetros. Aquí vemos entonces una diferencia significativa en cuanto a la capacidad del tanque. Para el usuario, ¿qué significa eso? Pues que tengo una capacidad mayor, puedo poner mayor cantidad de piezas de la vajilla, las puedo almacenar y tengo un área mayor para poder hacer la gestión de lavar la vajilla. En este caso, la longitud de ambos mesones es de 1500 milímetros, pero sí hay una diferencia muy importante y es en el ancho. Mientras que nuestro mesón, el mesón de Socoda, tiene 520 milímetros en el ancho, el mesón comercial tiene 500 milímetros de ancho. Entonces aquí hay una diferencia importante en cuanto al área disponible para trabajar. Este es un mesón más angosto y donde se me puede generar cierta incomodidad a la hora de tener que hacer cierta función en el día a día. En cuanto a calibres, estamos hablando que nuestro mesón es calibre 24, estos vienen siendo 0.6 milímetros de calibre en la lámina, mientras que este mesón es calibre 22, que son 0.7 milímetros. Entonces aquí vemos que a pesar de que este mesón tiene mayor calibre en la lámina, nuestro mesón, por los estampados y la geometría que tiene, es un mesón mucho más estructurado y más estable. Por eso en este caso nosotros no requerimos usar refuerzo de madera en la parte inferior, mientras que el mesón comercial sí requiere un refuerzo en la parte inferior de madera en esta zona para poder estructurar la superficie, a pesar de que tienen un calibre mayor. También vemos algunos detalles en el tanque. Aquí en las curvas del tanque se puede apreciar que hay unas estrías y hay unas ondulaciones. Esto a nivel funcional probablemente no tenga ninguna implicación, pero sí habla mucho de la calidad del proceso y de los troqueles que utilizan para fabricar estos mesones. En el mesón Socoda tenemos unos radios completamente limpios y lisos. Ahí vemos entonces que nuestro proceso es mucho más preciso, más controlado, y la calidad del material y de los troqueles que nosotros usamos para este proceso son mucho mejores. Un aspecto también importante en cuanto a la geometría del mesón es el salpicadero. Nuestro mesón tiene un salpicadero con un grafado en la parte superior, donde se evita que quede un canto cortante expuesto. Aquí vemos que queda un radio, es muy suave y aquí no hay probabilidad de que el usuario pueda sufrir una lesión. En este caso, en este mesón comercial, vemos que el salpicadero tiene un doblez a 90 grados, pero el borde de la lámina queda completamente expuesto y es cortante. Aparte, este salpicadero con este doblez implica hacer una adecuación a la hora de la instalación, es decir, yo tengo dos opciones. Una es hacer una ranura en la pared para que esta pestaña ingrese, pero entonces eso implica un costo adicional en el momento de hacer la instalación, porque tengo que canchar la pared, tengo que insertar el mesón y luego tengo que resanar, tengo que pintar. Y si no hago esa adecuación, sino que hago la unión a tope,
y dejo esta pestaña expuesta, pues se me van a generar unas luces en los laterales que luego debo sellar, o si la dejo expuesta, pues se me va a convertir eso ahí en una acumulación de polvo y una proliferación de bacterias y de mugre. Este mismo salpicadero tiene defectos en su geometría. Vemos que tiene unas abolladuras en ciertos puntos, producto del proceso de doblez, y aparte hay una variación de alrededor de 3 milímetros en el ancho de la pestaña. Aquí vemos que la pestaña es mucho más ancha que como termina en este punto, y eso me va a afectar la instalación. Si yo hago la instalación de este mesón a tope con el muro, el mesón me va a quedar instalado en una diagonal, y estéticamente eso jamás se va a ver bien. Continuando con el comparativo, vemos que el acabado del mesón Socoda es un acabado brillante, oveado, mucho más prolijo y homogéneo en la superficie. El acabado de este mesón comercial es un acabado mate o 2B. Aquí se ve un poco extraño porque el mesón viene contaminado como con una película de grasa, entonces se alcanza a percibir algunos parches o algunas manchas, y esto requiere pues de un proceso de limpieza posterior. Ya concentrándonos en la parte de la cocción, aquí vemos varias diferencias. La primera es que el estampado que contiene la parrilla en el mesón comercial es menos profundo que el estampado que tenemos en este mesón Fluence Socoda. ¿Eso qué representa para el usuario? Lo primero es que si hay algún derrame, este estampado, como es más profundo, contiene mayor cantidad de fluidos. Y lo otro es que aquí la parrilla queda mejor confinada, sostenida, que en este caso. Aquí vemos que es un estampado más superficial y esta parrilla tiende más a salirse de su posición original. Continuando con las parrillas, vemos que el ancho de esta parrilla del mesón comercial es de 193 milímetros, mientras que la parrilla del mesón Fluence Socoda tiene 220 milímetros de ancho. ¿Esto en qué se traduce para el usuario? Que tenemos una superficie mucho mayor de contacto con la olla, o sea, la olla va a estar aquí apoyada de forma mucho más estable que quizá en la parrilla del mesón comercial, que tiene una superficie menor. ¿Qué quiere decir eso? Que es más probable que una olla pesada y con un contenido caliente se caiga de la parrilla en este caso por ser más estrecha que en el mesón Socoda. Y yéndonos a la parte de las perillas, donde se acciona o se activa el sistema gas, vemos que este mesón comercial tiene aquí una particularidad, y es que tiene una perilla en dos colores. Tiene la parte superior en un tono negro y la base en un tono gris metalizado, mientras que la perilla del mesón Fluence Socoda es una perilla monolítica en un solo color, que es un gris o un negro brillante. Y un detalle bastante relevante es la marcación. La marcación del mesón Socoda es estampada en la misma lámina. Eso quiere decir pues que no es una tinta ni es un proceso superficial que con el uso se pueda borrar, lo cual es crítico porque yo ya no tendría la indicación de cuál es la cantidad de llama que estoy usando en un momento determinado. En este mesón específicamente vemos que usan una marcación láser, lo cual es un proceso superficial que, aparte de no ser muy preciso y se alcanzan a apreciar algunas deformaciones en los gráficos, estas geometrías se pueden borrar en el corto plazo y yo ya no voy a tener forma de identificar cuál es el punto de apagado, cuál es el punto del medio o del alto, lo cual es bastante importante porque puedo generar mayores consumos sin tener necesidad. Y un punto final acerca de la geometría del mesón es que en el escurridor, que es esta zona, que es la zona de trabajo, no hay una pendiente para conducir el agua hacia el tanque, sino que incluso tiende a irse hacia la zona de cocción, lo cual no es deseable porque entonces voy a afectar el sistema gas y el sistema eléctrico del encendido. En el mesón Socoda
vemos que el estampado es una superficie mucho más pareja, o sea, voy a poder trabajar de una forma más cómoda, pero tenemos una inclinación pronunciada hacia el tanque, o sea que el agua que pueda haber en este sector siempre va a tender a ir hacia el tanque y posteriormente al desagüe. Y voy a mantener la zona de cocción libre de derrames de agua. Como vemos, hay una cantidad de diferencias entre nuestros productos OCODA y los productos que encontramos en el mercado bastante importantes, que afectan a nuestro usuario de forma positiva desde la seguridad, desde la economía y desde la facilidad de uso. Sin mencionar la calidad de los acabados, que también es bastante importante y que a la hora de nuestro usuario instalar un producto nuestro va a mejorar el aspecto de su hogar. Espero que les haya quedado claro pues como todas estas características de nuestros productos y que estén tranquilos que la calidad que nosotros ofrecemos en los productos que elaboramos siempre es la mejor y todos los días estamos buscando mejorar cada aspecto para poder llevarle a nuestros usuarios un producto de óptimas condiciones.